el podcast que nos ayudará a afirmar nuestra identidad en Dios con la verdad de su palabra. Enlazadas, viviendo permanentes en Cristo. Por Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Es un gusto otra vez estar aquí con ustedes, un placer. Y ya vieron quién está al lado de mí. Tenemos una invitada especial, una amiga, una colaboradora en el ministerio, es Priscila Arce. A Pris yo la conocí en una conferencia, dando una conferencia, Pris, que tú la estabas exponiendo. Y mira qué bien la diste, porque yo me acuerdo que estabas hablando si había plan B o A para nuestras vidas. Y creo que usaste el personaje de Moisés y llevaste hasta una vara, ¿verdad que sí? Muy Eso bien. quiere decir que eres muy buena maestra, que Dios te ha dado ese don, porque a mí me quedó muy grabada esa enseñanza y desde ahí pues nos conocimos, hicimos contacto, hemos tenido amistad un poco lejana, ahora más cercana, pero es un gusto tenerte aquí, Pris. Y déjame comentarle a la audiencia quién eres tú. Ujú, Y pues tu nombre, ¿verdad? Lo acabo de decir, es Priscila Arce. Eres de Costa Rica. Tú dices que ujú. es un país muy chiquito, pero no, para mí es un país grande. Estaba viendo, es hermoso tu país. Mucha gente lo usa para irse allá, ya no solo de vacaciones, me di cuenta, sino para retirarse y tener una vida, como dicen ustedes, de pura vida. Así que Pura me vida. encantó tu país Ujú, cuando lo conocí. Estás casada con Jonathan Ávila y ujú, tienes dos hermosas niñas que he tenido el placer de conocerlas. Victoria, que es muy amiga y compañera de mi hija en el colegio, y tu niña ujú, Olivia. Así que ustedes ujú, juntos como familia sirven en la iglesia local llamada Iglesia Bautista de Benecer, ubicada en el centro de Dallas, Texas. Y pues estaba viendo aquí los estudios que tienes en educación especial, ¿verdad? Con énfasis en problemas emocionales que estudiaste ahí en tu país y de conducta y te certificaste también en administración de empresas. Wow. Y bueno, también tienes en estudios acá en Estados Unidos, ¿verdad? Estaba viendo que tienes en el área de salud mental algunas certificaciones en terapias para niños y también eres asistente de cursos de 0 a 3 años del Montessori Institute of North de Texas. Wow, Pris, tienes muchos, muchos estudios que el Señor te ha permitido realizar. También veo que estuviste trabajando en Costa Rica como directora de un programa educativo, de un seminario, donde había ahí varias áreas de Academia de Obreros y Centro de Desarrollo Ministerial. ujú. Y pues creo que tú y yo compartimos algo muy similar. Estaba viendo en tu biografía que a ti te encanta y te goza hacer ver y crecer, ver crecer a las mujeres, ¿verdad? En un sentido espiritual y tienes ese gozo de discipular y enseñar, por lo que has estado también preparándote en cuestiones teológicas, por lo que veo, y lo sigues haciendo hoy mismo. Estás ahorita en el Southwestern Baptist Theological Seminary en un ministerio para la mujer y eso es lo que te apasiona. Creo que coincidimos tú y yo en que nos apasiona enseñar y guiar a las personas a conocer del Señor. Y es un gozo, es un placer poderte tener aquí, Pris, porque en realidad yo cuando platiqué contigo y lo que hemos estado comentando, creo que concordamos en el tema de hoy que vamos a tener, porque hoy vamos a ver qué importancia tiene la mujer y con el estudio bíblico o con el discipulado bíblico, ¿verdad? Entonces, nada más deja que nos saludes. ¿Cómo estás, Pris? Claro, hola Caro. Saludos a todos, ¿verdad? Un placer y un gusto poder estar acompañándolos, ¿verdad? En este nuevo proyecto. Fuimos, ¿verdad? Al lanzamiento del libro, una tarde-noche, digámoslo así, ¿verdad? Bastante hermosa, donde presentaste tu libro, ¿verdad? Un excelente recurso para trabajar con individualmente o con uno a uno, ¿verdad? O grupos pequeños, ¿verdad? Para trabajar un poquito el desarrollo, lo que estamos hablando ahorita, ¿verdad? El desarrollo de la mujer, que es tan importante
Porque muchas veces, como decías ahora, Caro, ¿verdad? Como mujeres nos enfocamos tal vez en lo que más está a nuestro alrededor, que son nuestros hijos, ¿verdad? Nuestra familia. Y a veces creemos que esta parte de educarnos, esta parte de conocer más del Señor, a veces lo dejamos solo para, bueno, ahí el domingo, cuando vaya a la iglesia, ahí lo que me caiga o lo que me quede de lo que el pastor predicó, pero no entendemos, ¿verdad? Que es tan, tan importante, ¿verdad? Que como mujeres nos crezcamos como así el Señor nos lo ha mandado a hacer, ¿verdad? Porque ese crecimiento lo vamos a traspasar a nuestra familia, ¿verdad? Lo vamos a Así es. traspasar a nuestros hijos, ¿verdad? Y es muy importante, ¿verdad? Crecer integralmente. A veces nos enfocamos en una área o en la otra, pero necesitamos también dedicarnos a entender por qué es importante que como mujeres sobre todo crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así es, y es verdad. Fíjate que de hecho, ahí en el libro, yo tengo un capítulo 4 específicamente de cómo estudiar la Biblia, Ujú, porque ujú, yo me he dado cuenta, tú acabas de decir algo muy importante, que a veces como que nos conformamos con ir a una predicación o que nos den un estudio y ahí nos quedamos con eso, pero qué importancia de que nosotras podamos estudiar por nosotras mismas también la palabra, ¿verdad? ujú, Y ujú. tú y yo estamos trabajando en discipular a la gente. Y a mí me gusta esta situación de discipular. Una, porque es un mandato que dio el Señor. Entonces nosotras estamos obligadas a obedecer. Y dos, porque es la única forma de que la iglesia se va a multiplicar, de que una congregación va a crecer. Entonces, para mí fue excelente que tú estés en este tema porque tú lo estás haciendo. Tú estás haciendo esa labor de discipulado y por eso para mí fue bien importante tenerte y que estés con nosotras porque debemos de ver que realmente es importante que la mujer sea discipulada. Y nada más para que nos quede claro en dónde dice eso, porque van a decir, ¿dónde dice? La gran comisión está en Mateo Exacto. 28, 19. Y el Señor, antes de irse allá a los cielos, les dijo a sus discípulos que hicieran discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que si quieren ahí el mandato, ahí está, es la gran comisión, lo que todos conocemos como la Gran Comisión. Y ahora, Pris, ¿cómo podríamos nosotros introducir a las mujeres a entender entonces qué sería un discipulado? ¿Qué es un discipulado bíblico? Claro, así como lo mencionaste, Caro, ¿verdad? El discipulado es un proceso, ¿verdad? Esencial en la vida de todo creyente, ¿verdad? Sobre todo para el desarrollo espiritual, ¿verdad? Porque en un discipulado es donde vamos a poder tener esa oportunidad de tener una enseñanza más profunda, ¿verdad? Como hablábamos ahora al inicio en una prédica, nadie puede, ¿verdad?, levantar la mano y, ¿pero qué significa eso? O yo estoy pasando aquello, o mi Exacto, vida es esta, ¿cómo luce exacto. esto a la luz de la palabra, ¿verdad? Pero un discipulado abre la oportunidad, ¿verdad?, a un trabajo más uno a uno, a un trabajo más Exacto. pequeño, en donde yo puedo ser guiada, en donde yo pueda ser motivada, animada, retada, disciplinada en muchas ocasiones, ¿verdad? Para poder crecer espiritualmente. Entonces, un discipulado a veces también lo confundimos, porque a veces pensamos que cuando nos hablan, ¿verdad?, de esa palabra de discípulo, ¿verdad?, pensamos que es una clase y usualmente puede verse de muchas formas, ¿verdad?, de muchas Sí, maneras en que las diferentes iglesias o las diferentes personas lo puedan aplicar, ¿verdad? Pero realmente no podemos ponerle como una fecha de caducidad y decir, bueno, yo ujú, ya tomé tal clase, entonces yo ya fui un discípulo, porque en realidad así es un es. proceso de vida, es un proceso que no tiene que ver si yo tengo 1000 años en la iglesia o yo Así estoy es. empezando en la iglesia, sino que es un proceso Ujú, continuo, ¿verdad? Porque la Biblia nos enseña que nosotros vivimos en un proceso de santificación, en un proceso de amén. crecimiento hasta que el Señor vuelva por nosotros, ¿verdad? Entonces no es un proceso que se acaba,
no es un proceso que, bueno, yo lo tomé en el año 1970, entonces ya, como un Ujú. checklist, ¿verdad? No se Exacto. trata de eso, sino que más bien es un proceso tan hermoso porque nos crea en nosotros un montón de características, por ejemplo, la humildad, el saber, Ujú. ¿verdad? Que aunque yo tenga muchos años en la iglesia, siempre va a haber algo que el Señor va a querer tratar conmigo, porque estamos en ese, ¿verdad? En ese constante proceso de crecimiento, de cambio, ¿verdad? Por nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, Ujú. un discipulado nos ayuda, ¿verdad?, a seguir a Cristo, a entender cómo seguir a Cristo, cómo vivir la vida cristiana, cómo Amén. aplicar la palabra del Señor en una forma certera, ¿verdad? Y también es muy hermoso porque nos ayuda a también no solo, es como un proceso, ¿verdad? Circular, lo digo yo, donde yo empiezo siendo un discípulo, pero a la misma vez el Señor usa eso para yo ser un instrumento y yo pueda discipular a otros en algún momento, ¿verdad? Entonces es un proceso también que el Así Señor usa es. para que podamos ser instrumentos, ¿verdad? En sus manos y así poder reproducir, ¿verdad? Como decías tú, es la forma en que la iglesia crece, ¿verdad? Porque una persona que se educa, una persona que crece, una persona que empieza a entender la palabra del Señor, no solo los demás lo van a notar, ¿verdad? En que, oh, ya no habla así, ya no es tan enojona, ya no es tan chismosa, ya no es, ¿verdad?, de X o Y forma, y las demás personas lo van viendo y van notando, bueno, esta algo le pasa o esta algo está haciendo bueno, ¿verdad? Ujú. Y eso, ¿verdad?, viene a ser ese efecto, ¿verdad?, de que otras personas se interesen y empiecen a notar esas cosas, ¿verdad?, de esos cambios que se van dando, ¿verdad?, en la vida de la persona. Así es, tienes toda la razón. Y fíjate, yo, por ejemplo, hay muchos currículums que nos ayudan a guiarnos a un discipulado bíblico, ¿verdad? Como tú decías, no necesariamente es pasar un curso nada más, Ujú. sino yo lo tomo como un entrenamiento y tú diste la palabra clave, un entrenamiento permanente. O sea, voy a estar Ujú. siempre siendo discipulada y discipulando también, porque lo que Dios Ujú. me enseña a través de su palabra, pues lo tengo que compartir con otra vida, enseñarles también, que es el mandato que nos y la comisión que nos dejó el Señor Jesús. Así que yo veo el ser discipulados es una forma de ser enseñados, ¿verdad? Yo les digo a las Ujú. mujeres, qué hermoso es que no importa los años que tengamos en el ministerio, en la congregación, como tú bien lo dijiste, que queramos ser siempre enseñables, porque nunca Sí. vamos a terminar de escudriñar, de aprender, Ujú. de recordar las enseñanzas del Señor Jesucristo. Eso es verdad. Y qué bueno que tú lo estés mencionando, porque yo me he dado cuenta que muchas mujeres no quieren entrar en ese proceso de discipulado porque me han dicho, no, hermana, yo ya llevo 20, 30 años en el cristianismo, ¿qué puedo aprender? Y yo me quedo, wow. Y tú diste otra palabra, humildad. La humildad nos hace Ujú. decir, reconozco que no sé todo, que sigo aprendiendo y que necesito del Señor todo el tiempo. Y eso es un discipulado. Muy bien. Ujú. Entonces, creo que ya vamos de la mano un poquito, acabas un poquito de decir qué importancia entonces tiene el discipulado, ¿verdad? Para la mujer. Claro. Pero yo quiero hacer énfasis, ¿qué importancia tiene el discipulado para la mujer? Porque no sé si te Ujú. pasó a ti, pero yo de mi país y de la forma en que estudian los varones, a veces nos hacían sentir que el conocimiento era más para el varón que para el hombre. Entonces, Claro. ¿qué importancia puede tener el ser realmente discipuladas como mujeres, Pris? Claro. Y fíjate, em, creo que esta importancia, ¿verdad? Voy a compartir un poquito mi testimonio. Yo crecí en una iglesia que su visión fuertemente era discipular. Y entonces era este proceso, ¿verdad? Donde nos tomaban, nos discipulaban, pero a la misma vez nosotros discipulábamos a otros. Y en ese Ujú. momento, ¿verdad? Yo estaba más chica, ¿verdad? Y yo lo hacía con jóvenes, ¿verdad? Trabajaba con jóvenes. Entonces pertenecía a un discipulado donde me mentoreaban, me discipulaban, me guiaban y yo transfería eso a jóvenes, ¿verdad? Ujú. Y puedo decirte que fue una experiencia que realmente marcó mi vida, ¿verdad? Que me enseñó humildad, que me enseñó muchísimos principios bíblicos y por eso creo que lo Ujú. tengo tan arraigado a mi corazón, ¿verdad? Sí. Porque realmente el discipulado es lo que nos hace crecer. Ahora, contestando tu pregunta, qué importante es para las mujeres, ¿verdad? Porque
muchas veces por el bagaje cultural con el que crecimos, ¿verdad? Muchas tal vez no tuvieron la oportunidad de ir a una escuela o porque en casa muchos años atrás, ¿verdad? Tal vez la cultura un poco machista, que no, las mujeres no estudian, las mujeres no pueden hacer esto, las mujeres no pueden hacer lo otro, ¿verdad? Entonces, las mujeres muchas veces han crecido con esa idea de que no, eso de ir a estudiar es para el hombre, ¿verdad? El hombre sí lo entiende, el hombre sí lo hace, ¿verdad? Pero si realmente vemos en la palabra del Señor cómo nuestro Señor Jesucristo, su ministerio, ¿verdad? Se basaba o se sostenía, por así decirlo, mucho por las mujeres, ¿verdad? Así es. Y Ujú, cómo él, ¿verdad?, vino a redimir, no todo ujú, obviamente, su obra a toda la humanidad, pero cómo el así es. Señor vino a redimirnos a nosotras las mujeres, ¿verdad? Mm, Entonces amén. creo que una de las cosas más importantes para nosotras las mujeres es entender que cuando nos llaman o escuchamos de que hay una oportunidad de discipulado, definitivamente ese es nuestro lugar, porque es una Ujú, oportunidad en donde yo voy a poder crecer. Y diste así es. hablaste de algo muy importante, que muchas veces cuando hay discipulado dividido, a veces la iglesia lo hace junto porque es la única forma que tal vez se puede hacer, pero muchas veces es muy útil hacerlo separado porque Ujú, sí hay cuestiones de género que sí, sí pesan, ¿verdad? sí. Los hombres tienden a tener características muy obviamente diferentes a las de las mujeres y nosotras como mujeres tenemos características en donde sabemos, ¿verdad?, que nos gusta hablar más, que hacemos más Ujú, preguntas, que nos sentimos muchas veces más en confianza para expresar nuestras situaciones, nuestras emociones o lo que vivimos en casa, ¿verdad? Y creo que una de las cosas que el discipulado hace a la mujer es dar esa oportunidad de poder hablar, ¿verdad? Vivimos a veces en una sociedad y creo que más en este país, ¿verdad? Que todo es tan rápido, todo es tan ligero, muchas personas ujú, están enfocadas en trabajar, porque obviamente la necesidad, etcétera, etcétera, que muchas mujeres cargan o cargamos, ¿verdad? Con un bagaje de emociones internas, ¿verdad? Que ujú, no podemos expresar. Y cuando llegamos a un espacio de discipulado, es como un espacio que el Señor ha generado para nosotros, que el Señor así ha es. creado para nosotras, ¿verdad? Donde podemos aprender de la palabra del Señor adecuadamente, bíblicamente, corregir esas cosas que tenemos en nuestra cabeza que tal vez Ujú, no estábamos comprendiendo bien o estábamos usando fuera de un contexto adecuado. Pero también hay un momento, ¿verdad? Porque tenemos que entender, como dijimos ahora, que el discipulado no es solo una clase, ¿verdad? Sino que el ujú, discipulado también crea una comunidad. Entonces es un exacto. lugar donde yo puedo encontrar también hermandad, ¿verdad? Un círculo de apoyo, un círculo de soporte, ¿verdad? Donde yo tal vez voy a expresar mi necesidad y sentir que este es un lugar seguro, donde yo puedo decir necesito que oren por mí por esta situación o Ujú, estoy pasando esto o siento hoy desánimo, ¿verdad? Y es un lugar precisamente eso, me gusta mencionarlo, decirlo, que sea un lugar seguro donde cada mujer que atiende, ¿verdad? No solo atiende a llenarse de conocimiento, porque el discipulado en realidad ujú, no es conocimiento, ¿verdad? Sino que exacto. es algo integral, ¿verdad? Que va de la mano con muchas áreas, pero sí un lugar donde yo estoy aprendiendo, pero a la misma vez ese aprendizaje, porque lo que estoy viviendo en comunidad, entonces lo puedo producir para darlo a otros afuera. Entonces creo que ese es el punto más importante para nosotras como mujeres, ¿verdad? Me gusta, por ejemplo, en mi iglesia, que hemos hablado del discipulado como algo que es para todos, obviamente, porque muchas veces también ponemos nuestros limitantes como una excusa. No es que yo nunca fui Ujú, a la escuela, entonces ¿cómo me voy a ir a sentar ahí a aprender si yo no sé leer ni escribir, verdad? Entonces ujú, en nuestra iglesia tenemos discipulados en donde son abiertos para todos y las personas les decimos, no hay ningún limitante, si usted quiere venir puede ser un oyente, ¿verdad? Y ujú, obviamente es un proceso que vamos hablando, que vamos trabajando para que la gente no se sienta excluida, ¿verdad? Pero a veces también eso pasa con nosotras como mujeres. O yo tengo niños pequeños, ¿verdad? Entonces a veces tomamos todas las realidades de nosotras como mujeres y las ponemos como una excusa para no
presentarnos delante del Señor como Él lo manda, como decías al inicio, ¿verdad? Pero es importante no tomar esas cosas, ¿verdad? Porque en un discipulado es también donde aprendemos, ¿verdad? A entender la voluntad del Señor para nuestras vidas, donde podemos crecer, ¿verdad? Dar ese fruto y comprender un poco más, Así ¿verdad? es. Cómo desarrollar una fe sólida, cómo desarrollar una fe que sabemos, la Biblia nos lo enseña, ¿verdad? Y el Señor Jesús lo dijo, que en este mundo vamos a tener dificultades, ¿verdad? Y cómo vamos a aprender a pasar esas dificultades, ¿verdad? Un discipulado es una gran oportunidad para desarrollar todo esto, para aprender a confiar en Dios, para poder navegar los desafíos de la vida diaria, ¿verdad? Para aprender a vencer las tentaciones, para poder también, creo que uno de los logros más grandes en el discipulado en una mujer es, porque como mujer es verdad, una de las cosas que yo he notado por mi trabajo y por el servicio que he hecho durante tantos años, es que las mujeres tendemos a tener una naturaleza controladora. Queremos controlar todo en Sí. casa, queremos controlar nuestros hijos, queremos controlar el trabajo, todas las situaciones alrededor de nosotros queremos controlarlas y tenerlas, que no se nos salga algo de las manos, ¿verdad? Sí. Y cuando venimos delante del Señor aprendemos que eso no es así, que quien controla nuestra vida es el Señor, ¿verdad? Y Así tenemos es. que aprender a rendir todas esas cosas delante de Él. Entonces el Señor nos ayuda incluso a mirarnos en ese espejo, ¿verdad? Que no es mi hermana, que no es la pastora, que no es la líder, sino que el discipulado nos ayuda a vernos en ese espejo que es la palabra del Señor. Amén. Esa palabra me va a revelar a mí lo que yo necesito, no lo que tengo que compararme con la otra hermana o con la líder o con la pastora o como ¿verdad? Le llamen en diferentes lugares, ¿verdad? Pero me gusta verlo así, ¿verdad? Que la palabra del Señor a través del discipulado es como ese espejo, donde yo me voy a ver Así realmente es. tal cual soy, y a través de ese proceso de crecimiento, ¿verdad? El Señor va a ir hablando a mi vida, el Señor va a ir transformando mi corazón, el Señor va a ir, ¿verdad? Sanando, restaurando, haciéndome crecer, ¿verdad? En esa medida de fe. Muchas veces decimos, bueno, pero ¿cómo puedo agrandar mi fe? Porque tal vez me siento estancada, o porque yo veo que tal persona entró a la iglesia hace un mes y esa persona ya se ve que tiene una vida, ¿verdad? Espiritual más elevada, y a veces tenemos que preguntarnos, ¿verdad? Sí. Estoy sometiéndome a lo que el Señor me manda, ¿verdad? Y un discipulado Así nos es. ayuda a poder hacer todo eso. Excelente, Pris, todo lo que estás diciendo, excelente. Y fíjate, precisamente, si el discipulado es algo que el Señor nos mandó a hacer, yo me pregunto, ¿por qué están los institutos y seminarios bíblicos? Y una vez me respondieron, me dijeron, porque la iglesia no está haciendo su trabajo. O sea, fíjate, yo cuando vine a conocer un entrenamiento en forma de teología sistemática, de ver temas doctrinales, que es parte del discipulado, porque como bien tú decías, no es solamente una clase, pero sí tenemos que poner un fundamento sólido de doctrinas para aprender de lo que tú decías de los principios bíblicos. Y fíjate, yo ya había pasado por 2 seminarios y después tuve un entrenamiento en discipulado, y el discipulado bíblico me abrió mi panorama para mi vida, más que lo que yo había visto en un seminario. Eso quiere decir que todo lo que tú nos acabas de compartir es verdad. El discipulado es una forma de vida en el cual el Señor nos va a hacer crecer, madurar, aprender y poder corregir, ¿verdad? Fíjate, el currículum que yo ahora estoy llevando me gusta mucho porque tiene 4 metas. La primera de ellas es que establece al cristiano en la palabra de Dios. Nos ayuda a enfocarnos que cualquier necesidad que tengamos, corramos al Padre, corramos a su palabra. Y eso se puede lograr cuando realmente conocemos su palabra, ¿verdad? Nos enamoramos de ella y queremos correr a ella cuando la necesitamos. Otra meta que tiene es establecer al cristiano en la estructura de la iglesia local. Nos ayuda a conocer que somos importantes todos para el cuerpo de Cristo y que todos tenemos una función
y un don, un talento que desarrollar en la iglesia. Todos somos importantes. La otra meta que me gusta de este entrenamiento es que establece al cristiano en un compañerismo profundo con otro cristiano, que era lo que tú decías, compartir ese testimonio con otras mujeres, poder desahogar, poder hablar, poder mentorear y poder decir, esto me pasa, ¿cómo le hago? Y es compartir ese compañerismo, hermandad, yo le diría más que compañerismo, hermandad. Y la última meta que tiene este discipulado es establecer al cristiano en el ministerio de Cristo. O sea que todos tenemos la meta de servir al Señor. Yo sé que hay algunos hermanos que les gusta estar en la banca todo el tiempo, pero no quiere decir que sea lo correcto. En realidad todos somos llamados a servir y yo me he dado cuenta que cuando una persona es discipulada, realmente puede llegar a esa meta de servir, de ver que sí tiene un lugar en la congregación, en el cuerpo de Cristo y poder desarrollar esos dones. Así que yo animo a las mujeres que si están en sus congregaciones, en sus iglesias, que pregunten si hay algún currículum, algún entrenamiento o algún grupo que se pueda iniciar de discipulado, porque como bien tú lo dijiste, Pris, es algo que necesitamos, es algo que no solo las mujeres, porque yo he dado clases también a varones, pero estamos hablando ahorita de mujeres porque va dirigido a ellas, pero es cierto, nosotros hablamos más y creo que se ha notado aquí. Así que es bien importante que tengamos presente que el discipulado bíblico es necesario. Es lo que nos va a alimentar, ¿verdad, Pris? Como creyentes en Cristo, quien nos va a fundamentar en esa fe, en creer y seguir los pies y las huellas del Señor Jesús. No sé si quieras agregar algo más a lo del discipulado. Claro, claro. Ya para finalizar, ¿verdad? Es interesante con el versículo que comenzaste, ¿verdad? Donde es el mandato, ¿no? En Mateo 28, del 16 al 20, porque en el original, ¿verdad? Cuando dice ir, ¿verdad? Vayan pues y hagan discípulos, ¿verdad? Como está apareciendo ahí en pantalla. Y ese ir en el original, ¿verdad? Significa más, eh, porque si lo vemos como vayan, es un mandato, ¿verdad? Obviamente. Sí. Pero ese ir también significa, o ese vayan, el original lo traduce más bien algo como mientras van, ¿verdad? Entonces, si lo Así es. cambiamos, estamos, ¿verdad? Volviendo a lo que hablamos al inicio, que es un proceso como un círculo, ¿verdad? Así Que es. quitemos, ¿verdad? Nuestras excusas de que, sí, cuando yo crezca espiritualmente, entonces voy a ir a la clase, o cuando Así es. yo lo sienta, o cuando mis hijos crezcan porque están bebés, obviamente hay etapas y hay Sí, momentos sí. y muchas cosas, ¿verdad? Pero realmente lo que el Señor está... nos dejó escrito porque Él nos conocía tan bien, Uh-huh. es que no era solo un mandato de que ya vaya y lo hace, ¿verdad? Como a veces cuando hablamos a Sí, nuestros hijos, sino que él sabía que nos iba a costar. Entonces, sí, más bien tenemos que verlo como eso, ¿verdad? Como mientras vas y vas sí. lográndolo pasito, aunque sea Así pasitos de es. bebé, les digo yo a las Sí, un hermanas presente o los progresivo, estarlo haciendo exactamente. todo el tiempo. Entonces, mientras vamos, ¿verdad? Vamos creciendo, pero a la misma vez vamos enseñando a otros, ¿verdad? Amén, Entonces, así lo es. único que yo quería agregar es eso, ¿verdad? De que vamos a tener muchas dificultades, vamos a tener muchas situaciones que puedan interponerse en eso, pero también la palabra discipulado o discípulo, ¿verdad? Significa o se deriva de una disciplina, ¿verdad? Entonces eso Ujú, significa que yo voy a tener que hacer sacrificios, que yo voy a tener ujú. que cambiar hábitos, que yo voy a tener Sí, que así como somos bien organizadas en llevar a nuestros hijos a sus citas médicas, a que no falten a la escuela, también esa misma entrega que yo le pongo a eso, el Señor la quiere para nuestra vida espiritual. Entonces, que hagamos de este ir, que entendamos que es ese vayamos. Poco a poco lo podemos sí, ir logrando, pero siempre va a partir de mi deseo, de mi responsabilidad y de mi así compromiso. Y es. algo que siempre me gusta y les digo mucho a las personas que están tomando mis clases, que tenemos que quitarnos también de la mente que
la idea de que tal vez vamos a llegar delante de la presencia de Dios y no va a ser excusa decirle, es que tú nunca me diste ganas de orar, es que tú nunca me diste ganas de leer la Biblia, es que tú nunca me diste ganas de ir al discipulado, ¿verdad? Porque no es algo que Dios va a hacer por nosotros, es una responsabilidad mía, Exacto, nuestra ¿verdad? parte. Dios genera el espacio y ya está Ujú. generado en el caso de tu iglesia, en el caso de mi iglesia, en muchas Sí, iglesias alrededor. Ahora es mi responsabilidad. Ahora sí, soy yo la que tengo que ejercer ese primer paso, ese primer compromiso, ¿verdad? Yo sé que muchas veces no es fácil por muchas sí, situaciones, pero lo importante es intentarlo. Lo importante es ser así parte, es. porque realmente, como hablamos durante toda esta charla, ¿verdad? O esta plática, eh, hace una diferencia en Claro que nuestras sí. vidas, nos hace crecer, nos hace mejorar todo nuestro entorno como mujeres. Si Así hay una es. mujer discipulada, va a haber una casa fuerte, va a haber Amén. un esposo que se mantiene, va a haber hijos que van a Así estar ahí es. también arraigados, porque somos mujeres que estamos aprendiendo, porque somos mujeres que estamos ya no dejándonos llevar, ¿verdad? Como dice la Biblia, por esos vientos, por esos aires, por esas Ujú. doctrinas que tal vez no sabemos. Y eso es importante también, ¿verdad? El discipulado nos educa para saber discernir. Ahora con la tecnología, ¿verdad? Que podemos poner cualquier cosa y podemos escuchar Sí, cualquier prédica, cualquier enseñanza, tenemos que tener mucho cuidado porque no sí, todo es bíblicamente correcto. Entonces un exacto. discipulado, como decías, Caro, el que nos enseñe en doctrina, el que realmente a la luz de la palabra nos expliquen qué significa la salvación, qué es el Espíritu Santo, qué es la Así es. Trinidad, ¿verdad? Todos Así estos es. tipos de básicos de la doctrina, fundamentos de la fe cristiana, nos van Sí. a mantener firmes. Y cuando vengan por ahí ciertas ideas, ciertas cosas que tal vez no están en la palabra, vamos a saber decir, o no, por ahí no voy a ir porque eso no es correcto. Así es, excelente. Y también para terminar, yo veo que el discipulado bíblico nos ayuda a recordar el Evangelio, lo que hizo nuestro Señor por nosotras, lo que Él vino a hacer, que siendo Dios mismo, se hizo hombre, habitó entre nosotros, nació, creció, murió por nosotros en la cruz, pero resucitó. Y yo veo que cada vez que estamos en ese proceso de discipulado, estamos recordando ese hermoso regalo de la salvación, estamos recordando que el Señor va a regresar, estamos recordando sus enseñanzas, pero sobre todo, tú bien lo dijiste, hay que ponerlas en práctica y hay que tener la voluntad de hacerlo. Ya la iglesia está facilitando esto. A mí me da mucho gusto que tú estés trabajando en tu congregación con este plan, este entrenamiento de discipulado. Yo también, gracias a Dios, lo estoy haciendo. Tengo muchas amigas colaboradoras en el ministerio que lo están haciendo y es un gozo saber que las mujeres nos estamos poniendo obedientes, ¿verdad? Y estamos queriendo impactar a otras mujeres y pues animarles. Tú les acabas de decir, pues el Señor no nos va a obligar. Él quiere que nosotros voluntariamente, ¿verdad? Que pongamos nuestro tiempo, pongamos el espacio para poder aprender más de Él. Sí se puede, sí se Así puede. Tú y yo llevamos años haciéndolo y yo creo que de viva voz podemos decir sí se puede porque tenemos la ayuda del Espíritu Santo, tenemos Amén. su palabra, tenemos herramientas como la oración, tenemos tantas cosas que sí se puede llevar un discipulado y entrar a ese ciclo que tú llamas de ser permanentes y estar siendo constantemente llevando la enseñanza, llevando ese discipulado, ¿verdad? De ir. Y es hermoso, Pris. Yo me quedaría más tiempo contigo, pero Sí. yo sé que también, hablando del tiempo, no todas tenemos mucho tiempo ni para ver videos o para estar platicando, pero me dio tanto gusto conversar contigo, que nos Gracias. enseñaras, que nos pudieras animar. Porque yo sé que vas a ser de mucho ánimo a las mujeres para que empiecen a tomar en serio el discipulado que les ofrece la congregación, porque no necesitan ir a un seminario necesariamente o a un instituto. Yo he tenido gente que no sabe leer y tan solo de escuchar, con eso tienen para aprender. Así que no hay pretexto, tú ya bien lo dijiste. Y muchas, muchas gracias, porque de verdad ha sido de grande bendición platicar contigo y decirles a mis queridas hermanas, amigas, a las que vean este podcast,
que seguimos aquí enlazadas a Cristo, enlazadas entre nosotras, y nos vemos la próxima vez. No va a ser la última vez que te invitemos, Luis, así que estamos todavía esperando que podamos volvernos a juntar. Dios te bendiga y nos vemos pronto. Bye. Bendiciones. Bendiciones.